Los derechos humanos. Recibo un cordial saludo de mi parte. Soy Jefferson, estudiante universitario de la Universidad Peruana de los Andes. Del primer ciclo. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es los derechos humanos. De primero vamos a hablar sobre la importancia que tiene los derechos humanos y también una base histórica sobre ellos y algunas características que las definen. Los principios de los derechos humanos son lo esencial es que garantiza a todas las personas, ya sea de donde vengamos, en base a la justicia y el respeto en el mundo. La historia radica de tiempos anteriores, que surgió desde un pueblo, ya que la búsqueda de frenar el abuso de poder. El primer caso que se dio fue en el año 1215, con la Carta de Magna en Inglaterra. Los nobles que abusaban o tenían que reconocer sus limitaciones ante el poder que podían ejercer. Ese fue el primer paso que se dio la idea para que así se pueda poder conocer el poder que se tenía que conllevar y que sea absoluto y que sea controlado. Más adelante surge el caso de 1776 con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, donde se afirmó que todos los hombres son creados y son iguales y tienen derechos inadmisibles como la vida, como la libertad y la búsqueda de la felicidad. Poco después, en 1989, la Declaración de los Derechos Humanos en Francia se proclamó que somos iguales ante la ley, marcando el nacimiento de una nación y de una nueva visión política y social, la libertad y la igualdad como valores universales. Fue recién en el siglo XX, tras la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo comprendió la verdadera necesidad que se tenía que dar, proteger la dignidad humana. También podemos recalcar aquí sobre la ONU, que tomó un papel importante en la Declaración de los Derechos Humanos. Vimos una parte histórica sobre los derechos humanos. Ahora vamos a profundizar más en las características de este tema, que engloba en general el tema de todo el mundo. Así como personas, como ya se les mencionó en la historia, los derechos son universales. ¿Por qué son universales? Porque todas las personas en el mundo tenemos derechos iguales. También tenemos la característica que es inadmisible, que nadie puede renunciar o dar el derecho a alguien. O sea, si yo tengo un derecho como la vida, yo no puedo darle el poder de mi derecho a otra persona. Es por eso que son admisibles. Son individuales y también independientes. Como ya les mencioné, que son indivisibles, independientes, que significan que todos los que tienen el mismo derecho y el mismo valor. Otra característica principal, que son obligatorios, ya que todos tienen la responsabilidad de proteger y promover y garantizar su cumplimiento. Y finalmente, podemos ver que las características demostradas en los derechos humanos no son simplemente normas, sino valores fundamentales que guían la convivencia justa. Por eso les invito a reflexionar y a conocer más sobre estos derechos, que les explicará a mis compañeros a continuación. Derechos de primera generación. Los derechos de primera generación. Estos tienen su origen en la Revolución a finales del siglo XVIII, como la Revolución Francesa y la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Estos derechos son derechos civiles y políticos de carácter individual que surgen con el liberalismo del siglo XVIII para proteger a los individuos de los abusos del Estado.
Entre las características principales tenemos la protección contra el Estado, es decir, busca limitar el poder del Estado y proteger al individuo de sus excesos individuales. Se centra en la protección de las libertades individuales clásicas. Algunos de los ejemplos que voy a presentar son derecho a la vida, derecho a la libertad de reunión y asociación, derecho a un juicio justo, derecho al voto y derecho a la no tortura ni a los tratos crueles o inhumanos. Y por último, derecho a la libertad religiosa. Derechos de segunda generación. La segunda generación de derechos humanos se refiere a los derechos económicos, sociales y políticos, que se enfocan en la protección de la dignidad y el bienestar de las personas. La segunda generación se originó a través del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Se plasmó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y también en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966. Estos derechos se enfocan en la protección de las necesidades básicas de las personas y se consideran fundamentalmente para el desarrollo y el bienestar de los individuos y las comunidades. Algunos ejemplos de derechos de segunda generación son los siguientes: derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación y derecho a la cultura. Derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación, también llamados derechos de solidaridad y derechos colectivos. Estos derechos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, a mitad del siglo XX, donde se consolidó la globalización, el avance tecnológico, los problemas comunes que afectaban a la humanidad, como la desigualdad, la contaminación y las guerras. Estos derechos no se enfocan solo en los derechos individuales como los de primera y segunda generación. Estos abarcan en proteger valores colectivos como el derecho que pertenecen a todos los pueblos, comunidades y naciones. Su origen se dio a partir de las guerras mundiales, donde perturbaron la paz y la seguridad, que son condiciones indispensables para el bienestar humano. El proceso de descolonización. Acá los pueblos exigieron su independencia y su derecho a la autodeterminación. Problemas ambientales y tecnológicos. Comenzaron a amenazar el planeta con la contaminación, el cambio climático, la elaboración de la energía nuclear, el surgimiento de los organismos como la ONU, el fortalecimiento del derecho internacional. La globalización hizo que problemas económicos, sanitarios y ambientales trascendieran las fronteras nacionales. Los principales derechos de la tercera generación son: derecho a la paz, donde que toda persona tiene derecho a vivir en paz y seguridad. Esto implica la prohibición de las guerras, los desarmes nucleares y la resolución de conflictos. Derecho al desarrollo. Los pueblos tienen derechos a participar en progresos económicos, sociales, culturales y políticos. Derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno que garantice su salud y bienestar. Derecho a la autodeterminación de los pueblos. Reconoce que cada pueblo decide libremente escoger su forma de gobierno. Derechos a la asistencia humanitaria frente a catástrofes, conflictos o crisis humanitarias. Derecho a beneficiarse del progreso científico y tecnológico. Toda persona tiene derecho a acceder a los avances de la ciencia y la tecnología, sin que estos perturben la elaboración de armas nucleares. Derecho a la comunicación y a la información veraz. Tenemos derechos a acceder a una información libre, plural y transparente,
sin censura ni manipulación. Su importancia: promueven una visión global y solidaria de los derechos humanos, garantizan la supervivencia del planeta y las futuras generaciones, fomentan la cooperación internacional y la paz mundial, buscan un equilibrio entre el desarrollo económico y la justicia social, y protegen la diversidad cultural y la soberanía de los pueblos. Conclusión. En conclusión, los derechos humanos son un reflejo más claro de nuestra humanidad. Nos recuerda que todos somos iguales, en dignidad y merecemos respeto. Autores: Castañeda Vilches Dinellina, Condor y Wincho J. Efferson, Paucar Contreras Marjorie Betty, Sanabria Otarongo, Esmeralda Brigitte. Gracias.